Del 1 al 8 es la exposición en la que hemos estado basando esta serie. Hoy, en esta tercera entrega y última, este tercer sermón de Orando Congregacionalmente, vamos a estar aprendiendo de quiénes son los encargados de la oración congregacional. Hubo un día que el Señor Jesucristo llegó al templo. Y tal vez el Señor Jesucristo, pienso yo, cerró sus ojos para orar y por allá escuchó el aleteo de unos pájaros y el mugir de una vaca y lo desconcentró. Volvió a cerrar los ojos para orar y escuchó por allá que alguien estaba cambiando unas dracmas y que estaba cambiando unos denarios. Lo desconcentró. Volvió a cerrar los ojos y escuchó a dos hombres que estaban haciendo negocios de comprar una vaca, de comprar un ganado, de comprar un cordero, y lo desconcentró. Así que el Señor Jesucristo se levantó de su oración, cogió esas mesas de todos esos cambistas y las volteó, cogió todos esos animales y los echó, agarró una cuerda y dio un azote y dijo: se van de aquí porque mi casa de oración será llamada. El problema por el cual Cristo Jesús hizo eso era precisamente porque en el templo, en el lugar de la oración, lo habían vuelto una plaza de mercados. Y entonces de seguro no se podía orar por el sonido, por la bulla, por tanta distracción, y lo que se supone que era para oración se había vuelto otra vez una plaza de mercados. Así que el Señor Jesucristo tiene que corregir eso para que la casa de Dios cumpla el propósito principal, y me encanta cómo la define: casa de oración. O sea, por definición, como importancia, es una casa de oración. El apóstol Pablo, escribiéndole ahora a su hijo Timoteo, con ese mismo espíritu del Señor Jesucristo, va a organizar unas cosas en la casa de Dios para que la casa de Dios sea correctamente llamada una casa de oración. Y eso es lo que viene tratando desde el capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 8. ¿Cómo hacer para que la casa de Dios sea una casa de oración? Entendamos, por supuesto, que la casa de Dios es la iglesia, ya no un templo físico. Mis hermanos, en este mensaje puntual, en el versículo 8, entonces, corrigiendo, ya nos había dicho Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que debíamos orar por todos los hombres. Ese fue el primer mensaje: debíamos orar por todos los hombres. En el segundo sermón vimos quién era el mediador de todos esos hombres. ¿Quién era? Cristo Jesús. Solo Cristo es el Salvador de todo tipo de hombre. Y ahora Pablo nos va a decir: ok, en la oración congregacional hay unos que son los encargados. Vamos a abordar este texto haciéndole 4 preguntas. Primera pregunta, le preguntamos al Señor: ¿quiénes son los encargados de orar? Versículo 8. Quiero pues que los hombres, ahí está la respuesta clarita. ¿Quiénes son los encargados de orar? Los hombres. Y la palabra hombres que aquí se utiliza es la palabra griega aner, que es una palabra exclusivamente para hablar del varón, del masculino. Es un término que está en contraposición, versículo 12, de la mujer. Porque no permito a la mujer, giner, término en griego, enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Nótense la contraposición entre hombre y mujer. Y la palabra hombre en este último versículo, el versículo 12, es la palabra aner. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos dice quiénes son los encargados de orar en la iglesia, muy claramente nos dice los varones, sexo masculino. Hermanos, en el griego hay otra palabra para hablar de hombres de manera genérica, la palabra antropos, que es como en nuestro español cuando decimos hombres, pero nos referimos a hombres y mujeres, no necesariamente al varón. En 1 Corintios 7:1 se habla de hombres utilizando la palabra antropos, cuando dice
en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre, antropos, no tocar, mujer, giné. En ese texto se utilizó el término genérico. O sea, eso, obviamente para saber si se refiere al varón o a la mujer, nos toca ir al contexto. Y por contexto sabemos que es un hombre. Pero en nuestro pasaje, el Señor fue muy claro. Para evitar cualquier confusión, nos dejó explícitamente quiénes son los encargados de la oración congregacional. ¿Quiénes son? Los varones masculinos. Pero hermanos, en esta declaración hay algo que el texto no dice y es importante detenernos. El texto no dice quiero que los pastores oren, sino quiero que los varones oren. ¿Eso qué implica? Que la oración no necesariamente la tienen que hacer los pastores en la iglesia, la puede hacer un varón cualquiera. Bueno, no, perdón, un varón, no necesariamente un pastor. Pero entonces, ¿cómo hacemos? A ver, nuestro pequeño Jacobo, nuestro pequeño José David, perdón, son varones, son niños, son varones. Entonces, Isaac, los ponemos a predicar. Muy bonito, diría, ay, qué lindo, ciertamente inspira ternura. Alguien pudiera decir, pero hermano Jeffrey dice que deben ser los varones. O sea que José David, del más chiquitico, pudiera orar. No, porque la palabra varones tenemos que ver con las escrituras. Aquí es, hermano, recuerden lo del principio regulador. Ay, pero mire que en la iglesia de Pepito oran los niños, qué lindo, qué tierno. ¿Qué dice el Señor? Busquemos si el Señor nos dice qué tipo de varón son los que pueden orar. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Si no han llegado, en la pantalla ya está. Cuando yo era niño pequeño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, aner, dejé lo que era de niño. Notan cómo hombre aquí es contrapuesto de un niño. Varón entonces no es un niño masculino, no, varón es un hombre adulto. Acompáñenme también a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Noten la medida, un varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Entonces el varón, aner, está contrapuesto de un niño. Eso nos dice, mis hermanos, que aunque la Biblia mande a que oren los varones, no pueden orar los niños, porque la Biblia, cuando utiliza el término varón, se está refiriendo a alguien adulto, a alguien maduro. ¿Qué más? Entonces, ¿cualquier hombre mayor, cualquier hombre adulto lo ponemos a orar? No, hermanos. Debe ser alguien que tenga un buen testimonio. ¿Por qué se puede suponer eso, hermanos? Porque en el momento en el que alguien ora en nombre de la iglesia, esa persona está desempeñando una cierta labor sacerdotal. El sacerdote es el que toma al pueblo y lo lleva a Dios. Cuando nosotros oramos, ya el varón que ora, el pueblo está siguiendo la oración de ese hombre y ese hombre está llevando al pueblo a Dios. Dios mira la oración del pueblo, está fungiendo como un sacerdote. ¿Y quiénes eran los sacerdotes del Antiguo Testamento? Los levitas, el pueblo escogido por Dios, los santos, los apartados. Se está ejerciendo incluso una autoridad. ¿Qué otra característica pudiéramos esperar de un hombre que pueda orar congregacionalmente? Parece rara esta que voy a decir. Debe ser alguien que sepa orar. Ustedes me dirán, bueno, pero si es cristiano, debe saber orar. Sí, definitivamente todo cristiano debe saber orar, porque orar es hablar con Dios. ¿Quién no pudiera saber hablar con Dios? Orar no es decir un montón de jergas y expresiones elocuentes, es hablar con Dios. Pero puesto que se va a dirigir a la iglesia, la persona debería saber orar en el sentido de tener un buen contenido y una buena fluidez. Eso es por lógica. ¿Qué tal que alguien pasara a orar y, Señor, que
Tu sangre, gracias porque nos cubrió en el trabajo, que tu sangre nos cubra de aquí a que vamos a la casa y que tu sangre nos cubra en la crianza. ¿Qué hace después toda la iglesia? Orando igual, pidiendo que la sangre de Cristo los cubra para coger el bus, para ir al mercado, para un montón de cosas, cuando la sangre de Cristo no es para eso, es para el perdón de pecados. Pero el que ora, ora sí, y la iglesia repite eso. De cierta forma en la oración se enseña, por eso debe tener buena doctrina la persona que ora. Y lo de la fluidez, porque si fuera alguien, pues con el debido respeto, un tartamudo, por ejemplo, un hermano fiel al Señor, de buen testimonio, buena doctrina, pero que fuera tartamudo, pues no pudiéramos, sería muy difícil. Alguna vez estuve en una oración en la que era un gringo que medio hablaba español. En esa oración yo era más pensando, no utilizaste bien el pronombre, no utilizaste bien el femenino, esa no es la palabra, porque era algo muy difícil seguir esa oración porque él no hablaba español. Entonces, por lógica, si se va a orar congregacionalmente y todos nos vamos a unir a la oración, esa persona debe tener buen contenido y buena fluidez. Y es interesante que después de Pablo haber dado las indicaciones de lo que debe ser el ministro, de lo que debe ser la oración, en el capítulo 3 nos va a decir quiénes son los ministros. O sea que nos está conectando con, se espera de alguien que sea un líder, de alguien que influye, de alguien que lo está viendo la iglesia. Todo eso, mis hermanos, entonces, que sea alguien, un varón adulto, de buen testimonio, que sepa orar y que tenga un cierto liderazgo en la iglesia, nos limita al grupo. Sin embargo, y esto un poquitico por claridad, no necesariamente, ojo, no necesariamente todo varón adulto que sepa orar, buen testimonio, buena doctrina, tiene que ser el que ore. En nuestra iglesia no pasa nada. Pensemos en una iglesia, por tomar un referente, la del centro, la iglesia de Medellín. ¿Ustedes creen que allá no hay muchos varones de buen testimonio, todo lo que he dicho? Claro. ¿Qué tal que los pastores se pongan, bueno, cada domingo nos vamos a turnar un varón diferente? Pues no tiene sentido, no es necesario. Basta con que ore el que dirige el culto y el ministro, ya sea el pastor o algún otro ministro y ya. No necesariamente tienen que ser todos los varones, porque de pronto pudieran decir, pero es que nunca ora, el hermano Orlando, entonces ¿será que el hermano Orlando no es un varón de buen testimonio y todo eso? No necesariamente tienen que orar todos los varones de buen testimonio con buena doctrina y que sepan orar. Puede ser simplemente el que dirige el culto y el pastor. Ya, no necesariamente tiene que ser todo varón. Pero si se va a escoger a un varón, debe ser lo que aquí se nos dice. Entonces, primera pregunta, ¿quiénes son los encargados de orar? Los varones. Surge el corazoncito feminista. ¿Y por qué los varones? ¿Por qué los varones, hermano Jeffrey? Dice la palabra del Señor, dos palabritas. Las primeras, quiero pues. Con esas dos palabritas se nos responde por qué son los varones los encargados de orar. Quiero, hermanos, Pablo expresó la voluntad. Esta palabra quiero no es la misma palabra quiero del versículo 4, cuando dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. La palabra quiere del versículo 4 se refiere como a un deseo, una inclinación, algo que gustaría. Pero la palabra en el versículo 8 es una palabra como una orden, expresa la voluntad. O sea que ya está dando la orden, quiero, es un mandato. Y como ya es mandato, toca obedecer. Si la palabra de Dios nos manda a hacer algo en referencia a la adoración a Dios, eso es todo lo que nosotros necesitamos. ¿Qué es el principio regulador de la adoración otra vez? Solo lo que Dios manda se hace. Pero Dios no lo prohibió, no lo mandó. Si no lo mandó, no se hace. Solo lo que Dios manda. Pablo está hablando como un apóstol de Jesucristo, el que está poniendo el fundamento de la iglesia. Se hace entonces lo que Cristo dice que se hace en su casa, no en nuestra casa, en la casa de Cristo. Y en la casa de Cristo se hace lo que Cristo dice. Hermanos, eso del principio regulador está expresado, por ejemplo, en los 4 mandamientos. Nuestro corazón quiere un Dios. ¿A quién adoramos? Ok, voy a adorar al sol, voy a adorar a la luna, voy a adorar a los cielos, a los mares. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento, no es amarás a Dios con todo tu corazón,
Es el catolicismo romano que lo dibujó para quitarnos el segundo. Primer mandamiento de la ley de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ah, ok, Dios, listo, no puedo adorar al sol, te voy a adorar a ti. Voy a hacer un crucifijo porque escuché que tú moriste en la cruz. Entonces voy a adorar el crucifijo porque el crucifijo es Cristo. Mira, Él murió en la cruz. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Y qué, Isaac? Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ya nos limitó, no podemos hacer el crucifijo. Nos tocó los medios que Él dio y Él dijo: no te hagas imagen. Ok, Dios, listo, entendí. Solo tú, sin imagen, pues te voy a adorar con reggaetón cristiano. Tercer mandamiento: no tomarás mi santo nombre en vano. Es santo mi nombre, es diferente, es apartado, no es como todo. Es santo. No puedes adorarme como adoras en el mundo, no puedes mirar al mundo, es como yo digo, es mi palabra. Ok, Dios, ya sé, te voy a adorar solo a ti, sin imágenes, santamente. Yo veo cuando me queda tiempo. Me adoras en un día particular, no tienes la libertad de decidir el día. Yo decido el día. Sé día de reposo, cuarto mandamiento. Hermanos, noten, esos 4 mandamientos son todos para la adoración a Dios, y Dios dijo exactamente qué tocaba, cómo era, no nos los dejó a nuestra imaginación. Acompáñenme por favor a Marcos 7 para ver a nuestro Señor Jesucristo pidiendo la adoración conforme a su manera. Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 8. Dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos hasta las camas. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la palabra de Dios? ¿Dice así? Ojo la pregunta. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Detengámonos aquí. Pregunta honesta. Yo sé que los fariseos no nos caen muy bien. Pregunta honesta. ¿Ellos están haciendo todo eso de lavarse las manos por adorar a Satanás o por adorar a Dios? Honestamente, ellos lo están haciendo por adorar a Dios. O sea, es por ser piadosos. Están cuidándose. Y entonces pusieron un montón de mandatos que Dios no mandó. Cuando llegan donde Jesús y le recriminan la actitud de sus discípulos, si este es un asunto de adorar a Dios y Jesús fuera, como muchos pastores de hoy día, les diría: miren el corazón. Las intenciones es lo que cuenta. Lo están haciendo para Dios. Dios no mandó eso, pero lo están haciendo para Dios. ¿Qué dice Jesús? Versículo 6. Respondiendo Él les dijo: hipócritas. Hipócritas. Ese es el juicio del Señor Jesucristo en una adoración que no es como Él mandó. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Notan, hermanos, el juicio del Señor Jesucristo cuando los fariseos llegan
A ver, son hipócritas, pero son unos hipócritas honestos. Pónganme las comillas bien grandes. Porque ellos llegaron y ¿qué dijeron? No se aferran a la tradición. O sea, ellos no están siendo ni descarados. Ellos están siendo descarados, ellos no están tapándolo. No, es que mira, es que la palabra dice, no, la tradición. No nos vamos a poner con cosas raras, es la tradición. Es lo que venimos haciendo. ¿Por qué no están haciendo, no la palabra, la tradición? O sea, se volvió regla la tradición. Ese es cuando le dicen a uno, ¿y por qué en su iglesia no hay pastoras? Si miren todas las pastoras. ¿Y por qué en su iglesia no oran las mujeres? Si mira todas las iglesias. ¿Y por qué en tu iglesia no hacen esto y aquello? Si mira la tradición. Fariseísmo puro. El mismo fariseísmo. Criticamos a los fariseos, pero en mucha iglesia hoy día, en mucho corazón cristiano hoy día está lo mismo. No se llega y se dice, ¿por qué en tu iglesia no hacen como la palabra de Dios dice aquí? No, descaradamente, porque no hacen como la tradición, como hace todo el mundo. ¿Por qué se hace diferente? Porque en la adoración se tiene que hacer solamente lo que Dios manda. Así que, hermanos, como el Señor mandó que los varones son los que deben orar, solo los varones deben orar, solamente ellos, porque el Señor dice cómo debe ser adorado. Y la otra palabrita que nos da aquí la respuesta es el pues. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Esa palabra pues, gramaticalmente, gramática, está conectado con todo lo que viene desarrollando. Ok, les he dado el mandato de orar por todos los hombres, entonces, por tanto, que oren los varones. Les doy el mandato de orar, por tanto, que oren los varones. Pero ese pues, contextualmente, o sea, en la culturalmente, tiene una implicación. Y es que en Éfeso, la iglesia donde está Timoteo, se estaba levantando liderazgo femenino. Las mujeres estaban empezando a tomar posiciones que no les correspondían en la iglesia del Señor. Noten que en el versículo 11 tiene que decir, la mujer aprenda en silencio en toda sujeción. Se estaban montando hasta de predicadoras. Entonces la mujer claramente en este texto estaba tomando un rol que no le correspondía en el seno de la iglesia. Por tanto, Pablo tiene que corregir eso diciendo, me bajan todas esas oradoras mujeres y que lo hagan los varones. No le corresponde a la mujer orar congregacionalmente en la iglesia. ¿Y por qué, hermanos? Esto es muy importante. ¿Por qué las mujeres empezaron a tomar este rol de autoridad en la iglesia? Capítulo 1. ¿Qué trató Pablo en el capítulo 1? Doctrina. Falsa doctrina. La mala doctrina se metió en la iglesia de Éfeso y las mujeres empezaron a tomar posiciones de autoridad. Hermanos, estoy plenamente convencido, una mujer con pastora es la mayor muestra de que esa iglesia o ya es sinagoga de Satanás o está cerquita. Hermanos, si una iglesia no puede ver que el liderazgo no es para la mujer, el pastorado no es para la mujer, ¿cómo va a haber otras doctrinas? ¿Cómo se van a ver? Hermanos, 1 Timoteo 3:1, que el que anhela obispado buena obra desea, pero es necesario que el hombre sea marido de una sola mujer. Yo no necesito griego. El que anhela obispado debe ser marido de una sola mujer, ahí está claro. Antiguo Testamento, los mandamientos directos para hombres. Leer el Antiguo Testamento, leer a Adán, Dios llama cuentas a Adán, ver todo el liderazgo masculino en el Antiguo Testamento, 12 apóstoles, todos varones, Jesucristo, varón, todo es varón, varón, varón en cuanto a liderazgo. No se puede ver eso. ¿Cómo esperamos que se vean otras cosas? Muestra de un botón, muéstreme una iglesia que tenga pastora y que crean en la elección soberana de Dios. Muéstreme una iglesia que tenga pastora y no tenga don de lenguas, no tenga nueva revelación, no tenga reggaetón cristiano, no tenga un montón de herejías
dentro de la iglesia. Muéstremela. De verdad, muéstremela. Al final, me la muestra. Una iglesia que tenga una pastora y no tenga don de lenguas, pedidera de plata, nuevas revelaciones, danzoras, en fin, ponga la lista ahí adelante. Si no pueden ver lo más obvio, ¿cómo van a ver otras cosas? La falsa doctrina suele llevar a que la mujer empiece a tomar una posición de autoridad en la iglesia que, amadas hermanas, no es por capacidad de ustedes, no les corresponde. Dios quiso que el liderazgo de la iglesia la llevaran los varones, no porque las mujeres sean insuficientes, es un tema de roles. Es un tema que le da gloria a Dios. Ahorita vamos a ver otros textos. Y en segundo, miren en el versículo 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. No eran mujeres piadosas, por tanto empezaron a coger posiciones de autoridad. Cuando una mujer es piadosa, ella no tiene ningún problema con que la autoridad de la iglesia la lleven los varones. Cuando una mujer no es piadosa, miren que aquí dice como a mujeres que tienen piedad. Una mujer que anda en piedad no tiene problema en que la iglesia, los varones, lleven la autoridad. No tiene problema. Pero cuando no anda en piedad, anda reclamando autoridad femenina dentro de la iglesia. Palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice el Señor. En Éfeso se estaban levantando las mujeres porque no estaban andando como mujeres que corresponde a piedad y estaban con falsa doctrina. Eso les trajo ese problema. Mis amados hermanos, cuando ustedes escuchen, la hermana Joana tiene consejería cristiana todos los jueves a tal hora, huyan, huyan o alármense. La hermana Joana no le corresponde ese ministerio. El ministerio en la iglesia es del varón. El Señor llama varones, no llama varones y la esposa. Cuando yo voy al doctor, yo no quiero que me atienda la esposa del doctor, yo quiero que me atienda el doctor. Como mujer cristiana, claro que da consejos y los tiene que dar como mujer cristiana, pero no por ser mi esposa. No por ser mi esposa. Ella es mi esposa porque me gustó. Ella no es mi esposa porque era casi pastora. Ella es mi esposa porque me gustó. El Señor le ha dado dones y creo que el Señor se los ha dado, pero eso no significa que por ser mi esposa, toda mujer, o más bien toda esposa de pastor, ministro, como quieran, debe ocupar una posición de pastora, aunque no le digamos pastora. Yo pertenecí a una iglesia, en esa iglesia eran muy enfáticos con que solamente los hombres eran los que ejercían la autoridad y solamente los varones eran los que tenían el pastorado. Ellos no tenían ministerio pastoral femenino. Pero había una hermana, de hecho no era ni siquiera la esposa del pastor, tenía muchísima autoridad, Yo no veía eso con buenos ojos. Ella oraba en la iglesia, ella leía la palabra en la iglesia. Y un día, ahí fue donde yo dije, la Biblia tiene razón. No yo, la Biblia tiene razón. Se estaban separando un matrimonio. Claro, pues qué triste. Y yo hablo con el varón y le digo, mi hermano, cuéntame el problema. Me contó. Le digo, ¿y el pastor qué te dice? Me dice, no, eso lo está llevando la hermana Pepita. El caso de divorcio de un matrimonio en la iglesia lo estaba llevando una mujer. No eran pastoras. No, nosotros no tenemos pastora. Pero un caso tan serio de divorcio de un matrimonio, el pastor estaba, y hablé con el pastor, sí, eso se está encargando la hermana. O sea, ni siquiera era que el pastor no sabía. Hermanos, eso no es conforme a la palabra de Dios. No es así como el Señor quiere. Hermano, y Débora. Ahí se levanta el argumento. Y Débora. Amadas, por si al caso. Yo solo me imagino un argumento.
Nunca utilicen a Débora como un argumento. Nunca. Débora es el peor argumento. Jueces es la época más deplorable de la nación de Israel. Búsquenme dónde aparece el templo en Jueces. Ni siquiera adoración a Dios. Olvidada la adoración a Dios. Tenemos esa historia horrible. Mi esposa dice que ella no le gusta leer esa historia del hombre que llegan los de Benjamín y se acuestan con ella y el hombre simplemente le cierra la puerta, la deja ahí, al otro día sale como si nada a llevársela. No lee eso y uno dice, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En ese contexto se levantó Débora. En ese contexto tan deplorable espiritualmente se levanta Débora. Débora es una sierva del Señor. Pero Barak era el que tenía que ir a la guerra. Jueces 4 del 4 al 9. Barak era el que tenía que ir a la guerra. Y Barak, Débora, yo no voy a la guerra si tú no vas conmigo. Miren ese liderazgo masculino. Miren ese liderazgo masculino. Y Débora, como una sierva del Señor, le dice, yo voy a ir contigo, pero te va a quedar claro, le restriega en la cara, te va a quedar claro que por una mujer es que el Señor le va a dar libertad a Israel. O sea, le está dando su par de cachetadas. Qué vergüenza, Barak, que tú no puedas ir y que tenga que ir una mujer. Te es una vergüenza, Barak, que tú no puedas hacer frente a ser un juez y que necesites de una mujer para guerrear. Ya sea que esa referencia sea directamente a Débora o directamente a aquella mujer, se me olvida el nombre, que le clava la estiva a Císara. ¿Cómo? ¿Jabel? Pero no fue el varón. Hermanos, en ese momento es que se levantó una mujer. Mis amados, volviendo al punto de la oración. Se estaban levantando este liderazgo femenino porque la falsa doctrina se había inmiscuido en la iglesia y porque la falta de piedad estaba aumentando en la iglesia. Signos que demuestran que la iglesia está yéndose por falsa doctrina y por falta de piedad, se empieza a levantar liderazgo femenino. Pero cuando todas nuestras hermanas queridas están contentas con el liderazgo de la iglesia, como mujeres se ayudan unas a otras, pero no están reclamando una pastora, entonces la iglesia va bien. Pero cuando empecemos a ver liderazgo femenino, tenemos que ver qué está pasando con la doctrina, qué está pasando con la piedad. Tercera pregunta, ¿dónde deben orar? Nuestro texto nos dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. En todo lugar. Esa palabra en todo lugar conlleva varias ideas. Primeramente, en contra del judaísmo que se limitaba a orar en el templo. Juan 4:24. A Dios se le adora ahora en espíritu y en verdad. Y eso cuando lo dice el Señor Jesucristo, cuando esta bella mujer le dice, Señor, nuestros padres oraron en este monte, el monte de Gerizim, y ustedes dicen los judíos que se debe orar en el templo. ¿En dónde se debe orar? Y el Señor Jesucristo le dice, ni aquí ni allá, sino que se debe orar en espíritu y en verdad. O sea que la adoración a Dios se puede dar ahora en todo lugar. Ya no está limitada a un lugar, a algo físico. Ahora la adoración a Dios es en todo lugar en espíritu. Pero también, hermanas, hermanos, se ha de referir o se refiere principalmente a las reuniones oficiales de la iglesia. Escuchen puntualmente esa palabrita que dijo. Reuniones oficiales de la iglesia. Siempre que la iglesia se reúne, son los varones los que deben orar en todo lugar. Pero hermanos, este principio, aunque sea principalmente de las reuniones oficiales de la iglesia, tiene una repercusión en otros ambientes que no necesariamente sean reuniones oficiales de la iglesia. Permíteme recrearlo. A ver, el culto familiar. Culto familiar. ¿Es lícito que la esposa ore en el culto familiar? Sí.
Es lícito, no es una reunión eclesial. Está orando la familia. Personalmente hasta Abby la ponemos a orar. Tiene que aprender a orar. Pero si siempre es la mujer la que ora, ya está raro. Porque ¿qué pasó con el liderazgo del varón? Repito, es permitido que la mujer ore, pero que siempre sea la esposa la que ore, eso está raro. La cena de acción de gracias, a ver, no es un culto de adoración, es una cena. Vamos a reunir a comer. Vamos a orar. Aunque no sea una reunión eclesial oficial, no sería prudente que ore una mujer. ¿Por qué? Pues hay muchos hombres, hay bastante iglesia, es público, ¿por qué tiene que ser una mujer? Sí, se pudiera argumentar, pero usted dijo que las reuniones oficiales de la iglesia, sí, es correcto, pero el principio afecta, el principio va hasta allá. Es ponerle lógica espiritual. Una vez me pasó en una iglesia en la que serví. Bueno, yo no servía en esa iglesia, yo servía en otra iglesia, pero me pidieron ayuda en grupos células. Conocemos lo que le llamaban las células, que se reunían en casas. Esta iglesia practicaban así. Y yo llegué a la célula, yo tenía que enseñar nada más. Y yo llegué a la célula y bueno, la familia. De hecho, el dueño de la casa era un anciano de la iglesia. Bueno, listo, compartir. Cuando ya íbamos a empezar, la esposa de él agarró el himnario, empezó a cantar. Usted ora, usted da gracias por esto. O sea, dirigió todo. Yo enseñé. Qué raro. Siguiente jueves, la misma situación. Tercer jueves, la misma situación. Pregunté, era siempre así. La esposa era la que hacía todo el culto en la casa con anciano de la iglesia ahí. Se metió la pandemia y finalmente me pude librar de eso. Pero raro. Mal, un anciano de la iglesia y siempre la esposa es la que estaba dirigiendo todo, no es conforme a la voluntad de Dios. Dios quiere o Dios enfatiza el liderazgo del varón, es como el Señor quiere las cosas. ¿Y por qué? Acompáñenme a 1 Corintios 11, les decía que eso tiene que ver, mis hermanos, mis hermanas, con la gloria del Señor. Miren, versículo 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Notan? Esto es algo que está reflejando el carácter mismo de Dios, la relación intratrinitaria de Dios. Dios Padre es cabeza de Dios Hijo, Cristo Jesús. Eso principalmente en relación a la salvación. Pero el Padre es cabeza de Cristo y Cristo es Dios y Cristo no se está quejando y Cristo no es menos, es Dios, el Dios Salvador. Y esa señal de autoridad es puesta el hombre como cabeza de la mujer. Si la mujer se siente que es menos, que es que no sirve para nada y por eso es que el hombre es cabeza, entonces estaríamos diciendo que Cristo no sirve para nada y por eso es que el Padre es cabeza. No, eso está reflejando la misma Trinidad. Una mujer sujeta al liderazgo del varón predica más Biblia que una buena predicadora. Predica Trinidad que aquella que escribe un libro de la Trinidad. Porque la mujer que se sujeta a su marido dice, Cristo se sujeta al Padre, yo me sujeto a mi marido, así Él diseñó las cosas. Eso es lo que la Biblia me dice. Eso es un sermón trinitario más fuerte que una mujer que escribe todo un libro. Se está reflejando el carácter de Dios. Alguien me pudiera decir, hermanos, Jeffrey, pero tú no has visto que en el versículo 5 la mujer está orando. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Hermano Jeffrey, las mujeres pueden orar, aquí están orando. La Biblia no se contradice, Biblia con Biblia. Vamos a 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. 34, sino que
está separado feo ese versículo. Realmente el versículo 34 debería arrancar desde donde dice, como en todas las iglesias de los santos. Desde ahí debería arrancar el versículo 34. No sé si sus Biblias tengan una pequeña separación, pero lo que sería el 33b. Dice, como en todas las iglesias de los santos, ¿cuáles? ¿Las de Corinto? No, todas. Todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres, callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Mis hermanas, la palabra del Señor les dice que ustedes no pueden hablar. Así que la próxima vez que cantemos, no canten. No puede significar eso, ¿cierto? No puede significar eso porque entonces las mujeres no pudieran cantar. ¿Qué significa hablar? Ustedes van a un diccionario y buscan allá la RAE qué significa hablar, y la RAE les da una definición obvia de emitir sonidos, y ustedes dicen, ¡ah! No puedo hablar. No, la Biblia tiene sus reglas hermenéuticas. Hablar tiene que ser interpretado con el uso que hablar esté teniendo en ese contexto. Miren el versículo 28. Y si no hay intérprete, calle, es la misma palabra. Calle en la iglesia y hable, es la misma palabra, para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado, y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle primero. ¿Notan? Se utilizaron las mismas palabras que se utilizaron ahorita para decir que la mujer no hable y que la mujer calle. Se utilizan aquí para hablar ¿de qué? Del don de lenguas y de profetizar. Entonces, cuando está hablando de manera general de esos dones, dice hablar el don de lenguas o hablar el profetizar. Y callar es no hablar el don de lenguas, y callar no es no profetizar. Entonces, hablar y callar no se están refiriendo a hablar, a emitir sonidos, sino a don de lenguas, profetizar. Y callar, pues se está refiriendo a no usar esos dones. Entonces, cuando le dice a la mujer, ustedes callen, le está diciendo, ustedes nunca, o ustedes no hablen, le está diciendo, ustedes nunca pueden profetizar. La mujer, por supuesto, puede hablar en la iglesia. Cuando canta, habla. Cuando musita en la oración, habla. Pero congregacionalmente no. Entonces la mujer de 1 Corintios 11:5 es la hermana que estaba al ladito de su esposo con su velo puesto por un contexto de Corinto para reflejar sujeción a su autoridad, y oraba. Eso era lo que ella hacía, orar ahí, sentadita en su puesto. En Corintios 14 les va a decir no hablen, pero ya está pensando congregacionalmente. Pero una dama que se reúne con otras damas, perfecto, oren. Perfecto, enséñales, perfecto, hablen, pero congregacionalmente Dios reservó la autoridad solamente para los varones. Y eso, mis amadas, no es machismo, amadas. No es machismo. El Señor las ama tanto que les dejó que no tomaran esos roles de autoridad. Porque el Señor las conoce, el Señor las ama, el Señor sabe que eso requiere que te estropeen un poco. El Señor sabe que tomar autoridad en la iglesia va a hacer que te señalen, que te juzguen, que digan que no eres suficiente. Para evitarte todos esos dolores, el Señor se lo dejó a los hombres. Que a los hombres nos duele que nos digan así, pero lo resistimos más fácil. El ministerio es una labor, es un trabajo, requiere coraje, requiere ser hecho del barro, no de la costilla, no delicadita, de la costilla para ser protegida, amada, cuidada. Del barro vaya y dese duro contra el mundo. Por eso el Señor puso liderazgo varonil. Mis amadas, otra vez, no es que la mujer no tiene capacidad, de hecho tiene mucha capacidad. Creo que por eso es que terminan asumiéndolo. Vean, yo soy profesor, califico cosas del seminario, y cuando veo que es un ensayo de una mujer, me gozo. Ese ensayo viene bien.
son juiciosas, argumentan bien. Muchas veces los hombres no. Muchas veces los hombres no. Las mujeres tienen capacidad. Pueden estudiar teología, estudien teología, aprendan del Señor. Tienen que aprender del Señor. Pero en la iglesia el Señor les reservó la autoridad al varón para que ustedes tuvieran su vida tranquilita, para que ustedes estuvieran protegidas. El Señor ama tanto a la mujer que las protegió así. Entonces, amados, en tercer lugar, ¿dónde deben orar? En todo lugar. Y finalmente, la última pregunta que le hacemos a nuestro texto es, ¿cómo deben orar? ¿Cómo deben orar los varones? Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Antes de explicar propiamente qué se refiere el levantar las manos sin ira ni contienda, permítame enfatizar que la postura, antes de entender esa postura, pero permítame entender, hermano, esto es muy vida cristiana. La postura de la oración que tomamos al momento de orar tiene mucha importancia en el acto mismo de la oración. La postura que nosotros tomamos para orar refleja algo. Por lo menos, no vamos a ir a los textos, pero en Lucas 5:12 uno puede ver a alguien orando rostro en tierra. Si Sarita los coloca y lo alcanzan a leer, pero por tiempo voy a ir avanzando. En Lucas 18:11 tenemos a este hombre orando y dándose golpes en el pecho. Entonces uno en rostro en tierra, otro golpe en pecho. En Lucas 22:41 tenemos a alguien orando de rodillas. Es el Señor Jesucristo, si no estoy mal. En Lucas 24:50 está el Señor orando con las manos extendidas al cielo, muy parecido a lo del texto aquí. En Éxodo 12:27 tenemos una oración con la cabeza inclinada. Y en Salmos 25:15 tenemos una oración con los ojos abiertos, elevados al cielo. Todo eso simplemente nos muestra que en la Biblia no se reconoce una posición particular de orar. Se reconocen muchas posiciones, pero todas esas posiciones, y esas posiciones reflejan algo. El comentarista William Hendrickson dice, la posición de pie indica reverencia. El levantar o extender las manos es un símbolo adecuado de la completa dependencia de Dios y de humilde esperanza en Él. La cabeza inclinada es la expresión exterior de espíritu de sumisión. Los ojos levantados al cielo indican que uno cree que su ayuda viene de Jehová y de Él solamente. El arrodillarse representa la humillación y la adoración. Postrarse con el rostro en tierra es la manifestación de temor reverente en la presencia de Dios. Todas reflejan algo. El punto es, mis amados, que nosotros no podemos, cuando vayamos a orar, o deberíamos no tomar, Señor, por favor, que me bendigas. Refleja lo que estamos haciendo. ¿Sí? No implica, no comunica. La postura enseña lo que yo estoy haciendo. La postura lleva un mensaje. C.S. Lewis, él escribió un libro bien interesante. Él se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Si no se lo han leído, se lo recomiendo mucho. Se trata de que hay un demonio que quiere, Satanás se llama, si no estoy mal, Escrutopo. Él tiene un sobrino, se llama Orugario. Ese sobrino tiene un cristiano a cargo, algo así como el ángel de la guarda, pero el demonio que lo quiere hacer caer. Y entonces el diablo, como un demonio experimentado, le envía cartas para enseñarle a su sobrino cómo hacer caer a ese cristiano. Refleja muy bien la guerra espiritual. Una carta que Satanás le envía a su sobrino sobre la oración le dice, mira, los humanos rápidamente se olvidan y no le prestan atención a la posición para orar, que es arrodillados y concentrados en la oración. Haz que él se olvide de todo eso y que en lugar de mostrar humillación, lo haga cómodamente, sin preocuparse. Déjalo que él esté cómodo, porque ahí tú ganas una gran ventaja. Hermanos, esta alegoría refleja muy bien lo que pasa. La posición, el simple acto de que yo me arrodillo ya me dice, yo voy a orar.
El simple acto de que yo me siento, o yo me inclino, o yo me pongo delante del Señor, eso me dice, voy a hacer algo. Más que el echado como si estuviera parado delante del quien sea. Vaya y recuéstese de frente de la reina, bueno, ya falleció de la reina de Inglaterra, del rey de Inglaterra. No se puede hacer eso. Delante de los reyes, bien paraditos, un rey humano. La posición implica, pero bueno, eso como algo muy práctico. Puntualmente en nuestro texto se habla entonces de levantar las manos. Hermanos, ese levantar las manos no es algo literal, no es algo literal. No está mandando o insistiendo el apóstol Pablo en una postura específica para orar. Bueno, si la insistiera, tocaría orar. Nunca se pudiera orar con las manos abajo, nunca. Si la insistiera, tocaría. Pero no la está insistiendo, ¿por qué? No es simplemente porque no nos parezca. Primero, porque si hay tantas posturas, es raro porque no insisten las demás. ¿Por qué solo la de pie con las manos levantadas? ¿Por qué no las demás posturas? ¿Por qué escoger solamente esta? Si aún el Señor Jesucristo oró de otras maneras. Pero dos, más importante, es que manos santas, sin ira ni contienda, implican cosas que no son físicas. A ver, levanten las manos, levanten las manos. ¿Yo cómo hago desde aquí para decir, ay, esas manos tienen ira, esas ya están santas, esas tienen contienda, esas ya están santas? Yo no puedo saber eso. Son manos físicas, eso no se puede ver. Sin ira ni contienda está reflejando entonces es un carácter, la actitud interna del corazón. Vuelvo y digo, ¿cómo se hace para saber que unas manos son santas? Viéndolas. No, mano se refiere a las obras, a lo que se hace. Y por tanto, todo eso está hablando de carácter. Entonces, el que va a orar debe ser santo. Lo que habíamos visto ahorita, una persona de buen testimonio. Debe hacerlo sin ira ni contienda. Imagínense, hermanos, donde por lo menos de tomarme de ejemplo a mí, yo me pusiera a orar aquí de ira y contienda con un hermano. Si no soy una persona seria, me pongo a tirar pullas. Y no estoy orándole al Señor, sino tirándole la puya al otro hermano. Eso no sería una oración aceptable a Dios. Dios quiere que se ore sin ira ni contienda para que no se le esté orando de cierta forma a una persona, tirándole sátiras a una persona, sino en verdad rogando e implorando al Señor. Sin divisiones. Contienda se refiere a alguien que argumenta, que pelea mucho. Vaya y llore con una persona con la que usted tiene un problemón y agárrele la mano y pónganse a orar. Difícil. A Abby solemos, cuando la disciplinamos, orar. No siempre oramos, pero toca dar un tiempito porque está resentida. ¿Cómo va a orar? Está resentida con nosotros porque le acabamos de dar pan. Aunque se lo hayamos explicado, aunque entienda, tenemos que darle un tiempito. Ya luego oramos con ella, ya se le ha calmado un poquito el ánimo. Aún en ese término tan familiar, tan normal, se ve el principio que Dios quiere que mucho menos se incumpla a nivel congregacional. Así que, hermanos, el levantar las manos no es algo literal, pero no lo está prohibiendo. Pudiera ser, ustedes han visto que yo varias veces o casi siempre al final levanto las manos para orar, porque estamos orando por la bendición final del Señor para su iglesia. Quiero, no lo veo como mandato, orar así para rogar el favor del Señor. Si no lo levanto, no es que no estoy rogando el favor del Señor, no lo quise levantar tal vez un domingo. Repito, no se está mandando, pero no se está prohibiendo, porque entonces ni siquiera pudiéramos orar ojos cerrados, mirando hacia arriba. No aplica. Simplemente oren al Señor, oren al Señor. La postura es circunstancial. Es circunstancial, el Señor no la mandó, entonces es algo circunstancial. Si oro con las manos arriba, arrodillado, pero ¿qué tal que yo me postre en el piso? Sería raro. Si varios hermanos se postraran en el piso, es legítimo al momento de orar, pero sería raro. Tal vez ni sea probable, porque no cabemos. Entonces, oramos de pie. Si un hermano se quiere arrodillar, es legítimo. Si un hermano por alguna razón no se puso de pie y oró de pie y oró sentado, es legítimo. Mírenlo, no abrió tenía los ojos abiertos, no oró. No, tal vez es que no se quiere dormir.
No se puso de pie, no oró. No, le queda mejor orar sentado. Levantó sus manos, oró. Los demás no oran bien porque no levantan las manos. No, no necesariamente, es circunstancial. Lo que el Señor mandó es orar, orar. Bien, mis amados, entonces en conclusión, ya con eso termino. El Señor quiere que en su casa sea una casa de oración. La iglesia es una casa de oración. Y en esa casa de oración, siempre que la iglesia se reúna y vayan a orar, tienen que hacerlo los varones. Siempre el Señor quiso eso. Como el Señor quiere eso, nosotros tenemos que hacer lo que el Señor quiere. Amén. Vamos a orar. Padre del cielo, gracias por darnos tu palabra y por enseñarnos esto de la oración. Ayúdanos, Dios, a ser uno en lo que tú quieres para la oración congregacional. En el nombre de Jesús, amén.